situación que nosotros la semana que viene comenzamos a hacer por grupos, o sea, sobre preguntas que tienen que ver con la conectividad, con cómo están ustedes, dónde están ustedes, la integración a la cátedra, necesidades especiales que quieran tener en cobertura por el tema auditivo, por el tema de visión o cualquier otro tema con respecto a la situación de evaluativa que se viene, la forma de prácticos y debido a la situación que hemos estado viviendo respecto de los exámenes, vamos a pedir autorización para ver si, y salvo que se dé una buena un buen pronóstico a futuro, ver la posibilidad de que el examen integral global sea efectuado, o sea, vamos a ver, es una aspiración que tiene la cátedra, pero no lo sabemos. Entonces, la semana que viene vamos a ir armando los grupos para tomar, nos lleva prácticamente, aunque no lo crean, nos llevan 2 semanas para poder comenzar a preguntar si hay alguna necesidad especial o alguna vivencia particular que nos lleve a tener otro tipo de contacto más allá de estas clases virtuales. Bueno, después de eso les quiero comentar que vendría a ser casi como un diagnóstico individual, ¿no? Para poder abordarnos y conocernos. No se olviden, por favor, la fotito. Por ejemplo, yo sigo acá con solamente un par de imágenes y aunque ustedes no crean, llega un momento en que esto, les vuelvo a decir, ayuda, ayuda, imágenes más claras, más directas, ayuda al momento de la evaluación. Y lo mismo que ya pueden matricularse en la plataforma de Moodle, así que sería bueno que tengan cada uno sus nombres. Les volvemos a reiterar, no podemos tomar a los condicionales y tomar a los alumnos de la promoción. Bueno, si no hay ningún otro aspecto, yo después, por supuesto, hasta las 21:30 voy a dejar abierto el WhatsApp para que ustedes puedan hacer alguna pregunta de tipo general y como vienen los diagnósticos, ahí vamos a ver los aspectos particulares que ustedes necesiten. El tema que tenemos que ver ahora es, yo le iba a pedir entonces a Leonel que si me puede compartir, darme la posibilidad que comparta pantalla, tiene que ver con un aspecto que, me avisas Leonel cuando ya esté, ¿ah? Tiene que ver con un tema que se llama la persona, y es la base de lo que a futuro vamos a ir trabajando en el desarrollo de... Listo, doctora, ya puede compartir. Clase. Entonces, nosotros vimos esa construcción, esa pirámide, bueno, esa pirámide, gracias, muy atento, esa pirámide que es el marco normativo que tiene el Estado argentino, el norte donde nosotros vamos a ejercer el día de mañana nuestra profesión y nos vamos a sostener en la normativa que tiene los derechos, las declaraciones y las garantías para poder ejercer nuestra profesión y a partir de ahí bajar hacia las normas generales y a las normas particulares como por ejemplo un contrato. Se los voy a traducir, aunque ustedes lo consideren que es casi un crudo lo que les voy a decir, pautamos de esta situación. Si ustedes el día de mañana van a celebrar un contrato de obra, un contrato de obra. Vamos al ejemplo, manera a la tía, porque siempre aparece la tía que es el primer cliente. Y esta obra, ¿no es cierto?, la estipulan con un precio, con ciertas características de la obra, en tiempo, altura, calidad de materiales. Ustedes pueden ser que pongan el material, es decir, hay un contrato donde la tía les va a pagar un precio y ustedes van a cumplir con un conjunto de prestaciones a favor de ella, la tía, la prima o cualquier empresa. Entonces, ese negocio jurídico, esa relación jurídica se llama contrato. Ya la vamos a ir viendo en el curso de la materia. Esa sería la norma base. La norma base o norma individual, porque rige entre Nicolás Martín Herrera y su tía. Entonces, o la empresa que lo contrata, o el particular que lo contrata para ejecutar esa obra. Esa es la norma individual. Es una relación jurídica que establece la regla de conducta, el debe, el cómo y el se espera y en qué plazo para el cumplimiento de esa prestación, de esa relación. Esa es la norma individual. Ahora, esa norma individual se sostiene también en una norma mayor, ¿de
acuerdan cuando vieron no sé si la pudieron ver, a ver, vamos a compartir, la pirámide jurídica de Kelsen, a ver si yo la tengo aquí para que ustedes la puedan ver. Sí, acá está. Cuando vemos la pirámide jurídica de Kelsen, entonces en ese nivel base está ese contrato individual. O también puede ser una sentencia judicial, por ejemplo, ya una resolución específica para un caso de un conflicto. La norma que le sigue, la norma legal, va a ser la ley nacional, la ley local o el tratado que sostenga a esa norma individual. Y el punto mayor es la ley fundamental o la Constitución, es decir, que volviendo un poco a este tema, si tenemos aquí que Nicolás Martínez Herrera es un ingeniero que negoció un contrato, el piso es ese contrato, pero ese contrato se tiene que sostener también en una ley superior, que es el Código Civil y Comercial, donde específicamente legisla, acá lo tengo, legisla los contratos especiales, dentro de ellos están los contratos de locación de obra. Entonces ahí hay un conjunto de artículos o disposiciones que establecen cómo tenía que regirse, cuáles eran los principios mínimos en ese contrato. Vendría a ser la ley fundamental. Luego, por sobre de esta norma, está la Constitución, es decir, los derechos, declaraciones y garantías que avalarán a Nicolás o avalarán a la tía o al comité, o al cliente en esa relación jurídica. El derecho a ejercer la industria lícita, a contratar, a ser respetado en la propiedad, a que se me pague el precio, a tener la garantía de un debido proceso. Es decir, toda la relación jurídica se va a dar en ese marco de esa pirámide. Hasta ahí esa protección luminaria que va enmarcando toda la relación jurídica junto con la Constitución, junto con los tratados. Hasta ahí queda claro entonces lo que significa esta pirámide que fue pensada por Kelsen, o hay alguna duda. Quiero que me la digan ahora. No sé, Nicolás, si vos te estuviste alumbrando en cuál va a ser la fuente de tu derecho para exigir el cumplimiento de estas prestaciones. A ver, Nicolás. Y bueno, esencialmente sería primero la parte contractual, posteriormente de lo que es lo contractual, tendría lo que es el Código Civil. Yo ahora estoy trabajando en una constructora, y bueno, en la constructora donde yo trabajo, nosotros si bien brindamos algunos términos por contrato, sabemos que, por ejemplo, la garantía de la obra ya está establecida también por el Código Civil. Entonces, independientemente de la garantía que nosotros queramos dar por la obra, sabemos que lo que está por encima de eso es lo que exige el Código Civil y que nosotros no podemos dar menos que eso, sí más, porque es en favor del cliente, pero no menos. Se nos cortó. ¿Me escuchó, profe? Hacer la Constitución, hacer la Constitución. Sí, te escuché perfecto, te escuché perfecto. Ah, bueno, profe. Sí, te escuché. Disculpen chicos, que se desconectó la profe.
¿O soy yo que no la escucho nomás? Puso que ya Sorry, se vuelve en un acaba de ratito. conectar la profe. Se desconectó. Sí, se Ya desconectó la vuelve. profe. Tenía también bastante complicado el internet, parece. Se escuchó a media nomás lo de la pirámide. Sí, muy entrecortado estaba. Sí, se cortaba, no se escuchaba muy bien. ¿Alguien está grabando la clase? Ahora sí, estaba muy... ¿Ando? A ver, Leonel, yo quiero saber si estoy... Sí, Ahí se le profe. escucha un poco, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, inmediatamente me corta, a ver quién se va a encargar. Por lo menos 2 días si se cortó. Está muy bien lo que nos aportó Ingeniera. Nicolás. Profe, se le escucha muy cortado. Profe, lo que le puedo recomendar es, si apaga usted la cámara, Mal que va a está. consumir menos internet y se va a poder escuchar más fluido el sonido. Bien, perfecto. Ahí vamos, ahí, ¿cómo estamos? Ahí Perfecto. se escucha mejor, profe. Ay, gracias Dios. Bueno, atentos todos ¿Le porque yo puedo voy hacer una sobre consulta? uno sobre otro. ¿Quién, Álvaro? Sí, ¿podrías repetir lo de la pirámide de Kelce? Por Mira, favor, porque se escuchó medio Se cortado Sí, a la se mitad, profe. entrecortó a la mitad. Pensé que perfecto, era yo, atendé. pero todos tenían el mismo Sí. problema. Me interesa que lo hayan escuchado al alumno, a Nicolás, porque Nicolás la captó muy bien. ¿Lo pudieron escuchar a Nicolás? Nicolás dice que él trabaja en una empresa constructora y que tiene contratos con clientes, donde tiene contratos de obra. Esa sería la base de la relación jurídica piramidal. ¿Por qué? Porque el contrato está en ese piso. Y por otro lado, dice él, todo lo que el contrato no prevea me ampara o no sostiene el Código Civil y Comercial. ¿Hasta ahí vamos? Es decir, que la pirámide sigue. ¿Cuál es el marco jurídico que sigue sosteniendo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nos están escuchando? Sí, profe. Bien. Y cualquier vacío que tenga esta relación jurídica para interpretar los hechos, el derecho, el conflicto, cómo, cuándo, dónde, responsabilidades, va a sostenerse con el apoyo de la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces, como que todas las relaciones jurídicas parten desde ahí. Por ejemplo, vamos a este ejemplo, salgamos del régimen de la construcción, salgamos de la construcción y tomemos vivencia de la pirámide de Kelsen en una relación, a ver, tíreme a alguien alguna relación jurídica. A ver, Emily, pensemos en el tema de alimentos. Emily, ¿te parece? Pensemos en el tema de alimentos. La relación entre un padre y un hijo es una relación que tiene una fuente legal, pero nace antes de la ley del Código Civil, está el acto de reconocimiento, o sea, un reconocimiento jurídico de la calidad de hijo y que vincula con el padre. Entonces, ese sería el acto de reconocimiento, es el piso. La ley del Código Civil dice, se vendría a ser el segundo estamento, establece de qué manera el padre debe alimentar a los hijos. Es decir, desde su minoría,
hasta los 18 años y luego hasta los 21 y después hasta los 25. ¿Sí? Hay el marco legal. Y en caso de que no tuviera protección, se protege a través de la Constitución. Si algo fallara, estarían la Constitución y los principios de los tratados internacionales de derechos humanos para proteger a este niño que es un sujeto de preferente tutela. ¿Mm? ¿Entendido entonces? Entonces, hemos explicado para una situación general y para el ámbito de la relación en la vinculación en el aspecto de la actividad industrial de la construcción. ¿Queda claro entonces lo que es la pirámide? Sí, sí. Bueno, perfecto, bien, bien. Vamos ahora a ver entonces que así como el norte es la Constitución, toda esa pirámide, ¿quién la trasunta? La trasunta el hombre, el ser humano, la persona. Entonces vamos a ver cómo lo observa el derecho, cómo observa el derecho esta persona humana. Por empezar, que no podemos decir sujeto, no podemos decir persona, no podemos decir hombre, no podemos decir mujer. Lo que decimos y dice el Código Civil y Comercial y nuestro derecho es persona humana. Persona humana entendida como la persona física, es decir, la persona que está en origen del nacimiento desde la concepción en el seno materno y que termina cuando termina su existencia física. ¿Cuál es el fin de la persona física? La muerte. O bien puede ser que no acontezca la muerte, sino una desaparición o una ausencia con presunción de fallecimiento, que es lo que nos sucedió, por ejemplo, en algunos casos de personas humanas que desaparecieron durante el proceso militar. Es decir, no hay un cuerpo físico, no hay una determinación médica que le dé fin a las personas, pero se inicia un procedimiento de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, o como por ejemplo cuando cae una aeronave, o en el caso del Aras que desapareció en el mar argentino. Es decir, esas circunstancias en donde no tenemos un cuerpo físico, pero también puede haber una declaración definitiva de sentencia, una sentencia que pone fin a la persona, y entonces, así como tenemos un acta de nacimiento que da origen a una partida de nacimiento que da origen a la persona, también tenemos un acta de defunción que pone fin a la persona. Y como en estos casos no hay un certificado médico que avale el fin de la persona, el fin de la persona se dicta mediante una sentencia que pone término a la existencia de aquella persona física. Hasta ahí queda claro. Entonces, para el derecho lo primero que encontramos es la persona humana. Cuando hablamos de la persona humana, ¿alguna duda hasta ahí de la persona humana? El origen de la persona humana hemos dicho que es la concepción en el seno materno. A partir de ahí ya tiene derechos, que es la gran discusión que tenemos con la presencia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de interrupción del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo, algunos dicen que es inconstitucional porque la persona ya hubiera nacido y tiene derechos desde la concepción. Pero bueno, el tema es objeto de interpretación. Porque algunos sostienen que es el derecho voluntario de la persona que lo concibió para interrumpirlo dentro de un ciclo que la ley ha establecido. ¿Alguna duda con respecto al inicio de la persona física o humana, mejor dicho, humana? Perdón, profesora, no me quedó claro de cuándo tiene derecho la persona humana, de la concepción o el nacimiento, ¿no? No. Desde la concepción. Vamos a una cuestión biológica. La concepción se produce en el seno materno, ¿verdad? Y es 9 meses antes del alumbramiento, u 8 meses antes del alumbramiento, o 7 meses antes del alumbramiento. Raro que sea, o casos extraordinarios, que sea 6 meses, pero siempre es desde la concepción. O sea que al momento de que uno descubre que está embarazada, ya el bebé tiene derecho. No es desde que descubre, porque uno puede descubrir como ciclo menstrual ausente a los cuantos posterior, desde la concepción. No es desde el conocimiento, es desde la concepción. Claro. ¿Entendido? Bien, para el sistema del Código Civil argentino, desde la concepción. Bien. ¿Alguna duda? Profe, tengo una consulta. En el caso ¿Quién es? de las personas, Mauricio Albornoz,
En el Ah, caso de las Mauro. personas que desaparecen y se Bien. dictamina, digamos, que esa persona ya no existe, digamos, o sea, que supuestamente murió. Si esa persona Ujú. vuelve a aparecer, ¿cómo se Bueno, procede en ese caso? bueno, primero te comento que lo que tenés que hacer es escuchar una canción de Sabina y de Serrat donde dice, no estaba muerto, ¿m? Estaba bastante vivo. No sé si han escuchado esa canción. No sé si la han escuchado, por ahí capaz que no les gusta un poco esa retro de los 80, pero ahí dice, es una canción española donde dice que no estaba muerto y sin embargo ya estaban todos de jarana porque la viuda ya tenía otro. ¿M? Entonces ahí viene la solución del derecho, es decir, la declaración de fallecimiento después de una ausencia, exige el cumplimiento de determinados plazos. Yo no puedo mañana, porque mi marido se desapareció y se me fue a pescar a Monte Grande, no sé, ¿no? Al día siguiente comenzar a hacer el trámite. Tienen que haber una serie de presupuestos. También puede ser que se denuncie un hecho catastrófico, como por ejemplo fue el derrumbe de un determinado edificio en un determinado contexto de la naturaleza, y entonces se supone previamente una espera, una prudencia de espera. Bueno, pasó la espera, pasó la prudencia, logramos la sentencia, se declara la ausencia con presunción de fallecimiento, y comenzamos ya a darle la baja. Y después aparece. En ese caso quedan convalidados los actos jurídicos que se realizaron durante la celebración, perdón, durante el periodo de declaración de la ausencia. Es decir, si el matrimonio se disolvió y se disolvió por la extinción del vínculo en virtud de la declaración de la ausencia, los actos jurídicos provocan su eficacia. Si hubo una sucesión y se abrió y se adjudicó los bienes, se conserva la eficacia. No puede retroceder la persona en ese aspecto a los actos jurídicos que se han realizado y se han perfeccionado, como si él hubiera sido ya una persona muerta, salvo lo que no esté perfeccionado porque continúa en el patrimonio de esta persona. Por supuesto que se activa la vigencia de la persona. ¿Queda claro? Profesora, una Mejor, consulta. sí, ¿quién es? Nicolás, fin, una Nicolás, consulta. sí. Entonces, ¿cuánto tiempo sería lo prudente esperar en el caso de, bueno, algún evento así del tipo... El Código Civil va fijando, y comienza con los 3 años. Hay hechos que son catastróficos, que son los 3 años, es un hecho determinante cuando hay una ausencia, pero también se puede determinar en el mismo momento, un año desde el momento en que se produce un hecho de la naturaleza, una explosión catastrófica donde no queda nada, no va a esperar 3 años, porque hay que consolidar las situaciones jurídicas que quedan pendientes. Se imaginan pensiones, alimentos, relaciones de los hijos, recuperación de la aptitud nupcial de parte del cónyuge supérstite. Miren la incidencia que tiene. El derecho va considerando los distintos aspectos. Bien, un segundito. Claro. No. Ya termino. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Profe, disculpa, otra consulta. Hace Sí. rato comentó de que una vez hecho todos los trámites, todo el papeleo, para darlo como de baja a la persona ante la ley, ¿qué pasa si aparece realmente después la persona que ante la ley todas las obligaciones que tenga, todos los derechos de esa persona? O sea, derechos vuelve a tenerlos, a adquirirlos, pero las obligaciones que tenga, ¿cómo A será? ver, ¿alguien nos puede dar la respuesta? Porque yo la di, pero quizás, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, yo la di a la respuesta. A ver si alguien me puede colaborar con la interpretación. Yo les dije, se perfeccionan los actos que se ejecutaron y ya no están en el patrimonio o en la situación jurídica del declarado ausente y del declarado fallecido. Pero los actos que se encuentran vigentes, sí. Mira, sucede lo siguiente. Si vos sos deudor, ¿no es cierto? No te voy a decir vos, por favor, no, perdón el error grave. Si la persona, ¿no es cierto?, es deudora y dejó patrimonio, que es lo que vamos a ver ahora, se va a abrir una sucesión y el acreedor, es decir, aquel a quien se le debe, se va a presentar a pedir que se hagan efectivas las deudas que tenía esta persona. ¿Te das cuenta?
Entonces, si la persona vuelve y el patrimonio está y no se cobró el acreedor va a volver a reactivar el derecho a cobrar lo que se le debe con el patrimonio que está vigente. Yo voy a avanzar un poquito para que después esta pregunta, Nicolás, cuando termine la unidad, la vamos a resolver entre todos. Ya te vas a ir dando cuenta. Mira, esta persona humana, ¿me permiten que siga? Sí, Sí, profe. no hay problema. Sí, profe. Vamos a volver porque él la va a resolver, él la va a resolver. Esta persona humana, entonces, tiene atributos. Ya hemos visto cuando nace y cuando muere, y hay dudas respecto de la muerte y si vuelve a aparecer. Pero lo que les quería decir es que esta persona tiene atributos. ¿Qué quiere decir atributos? Tiene ciertas calidades o colores que el derecho les reconoce para darle o ratificarle la individualidad. Entonces, ¿cuál es la individualidad de Leonardo Arancibia? Leonardo Arancibia, su nombre, el nombre de la persona, que está compuesto por un nombre de pila, llamado de pila porque se lo obtenía de la pila bautismal, porque cuando uno lo bautizaban, no le decían Leonardo Arancibia, no, Leonardo, o Franco, o Ricardo, o Felicita. El nombre es la identidad de esa persona en el contexto social. El contexto social, que es el núcleo familiar primario, es la familia, y surge del hecho del reconocimiento por parte del padre o de la madre. La madre siempre es cierta, o sea que en este hecho llevan el reconocimiento en el momento del acta de nacimiento. Entonces, la primera identidad que tiene el ser humano es el nombre y el apellido. Ya saben ustedes que el apellido lo dan los padres, y hoy con el sistema que tenemos del nombre puede ser dado por el apellido de la madre o el apellido del padre cuando deciden entre los padres, entre los generadores, decir cuál es el apellido que va a orientar el reconocimiento. Cuando son personas en matrimonios, bueno, hay una regla casi patriarcal de que sea el apellido del padre, pero el Código Civil nuevo, vigente a partir del 1 de agosto del 2015, determinó que pueden optar la madre o el padre a asignarle el apellido a la prole. En los matrimonios igualitarios también pueden llevar los dos apellidos o cualquiera de los apellidos que eligen. ¿No hay dudas entonces de quién asigne el apellido a la persona humana? ¿O hay alguna duda? No, profe. Bien, entonces vamos a que el nombre es un atributo que es mutable, hoy es mutable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar un principio de conciencia, que el momento en que se asigna el nombre es un momento casi espiritual, casi romántico, casi ideal, donde el padre y la madre preforman, en virtud de un concepto de género, la identidad con una asignación casi masculina, o sea, binaria, masculina y femenina. Entonces aparecen los Leonardos, aparecen las Felicitas, las Marías, etc. Pero con el decurso del tiempo, la persona se puede autoperformar en otra situación de género. Entonces, antes del 2015, esto era inmutable, no se podía cambiar el nombre, salvo una sentencia específica que ordene cambiar el nombre. Pero hoy, dado que la persona puede performarse en un sentido diferente, esto permite la mutabilidad. Entonces, no nos encapsula el nombre en una identidad en virtud de un género. Hasta ahí queda claro, es mutable. Lo que también puede cambiar es el tema del apellido, porque muchas veces suceden actos que uno decide mutar el apellido por razones de una calidad subjetiva que está viviendo la persona con respecto al apellido del padre. Imagínense chicos que han sido acosados o situaciones de violencia, o los casos, no sé, porque ustedes son muy jóvenes, pero había una familia donde hubo un parricidio y la hermana decidió cambiar, que no fue la autora del crimen, decide cambiarse el apellido. Parricidio es cuando los hijos matan a los padres, decide cambiarse porque no quiere llevar el apellido de la familia que tuvo semejante conflicto, que fue el caso de los Joclender, no sé si ustedes alguno lo habrán conocido. Entonces era un caso muy resonante en los años 80, donde la hermana decide cambiarse el apellido para no seguir vinculada a ese apellido tan fuerte que significaba para los hechos de la sociedad
como un parricidio muy grave. Entonces, el nombre, si bien es una identificación que va con la persona, es mutable y se integra con el nombre y con el apellido. Y ya sabemos entonces de qué manera el apellido puede absorberse. Puede ser Profe, pero el cambio del apellido tiene que ser, digamos, tiene que estar bien justificado porque uno decide cambiarlo o cómo es. Sí, sí, se justifica, pero también hay posibilidades de hacerlo a nivel administrativo. De ir al registro civil y decir, bueno, no, ahora me voy a sacar tal apellido y me pongo tal, que es de la línea paterna, ¿no? Porque para eso están los reconocimientos en el instrumento. Están quién es el padre o quién es la madre. Y si hay actos de reconocimiento posteriores, pueden hacerlo. Miren, a mí de este tema lo que me importa es que ustedes aborden el concepto de la identidad de la persona humana, de la performatividad, por eso nosotros le subimos un videíto en la Moodle, donde ustedes pueden encontrar que al inicio de este contrato, por ejemplo, Nicolás, que nos había aportado un ejemplo, yo negocié con Griselda Rollano, pero cuando voy a exigir el cumplimiento de las obligaciones, resulta que Griselda Rollano no es Griselda Rollano, sino que Francisco Rollano, porque hubo una mutación en cuanto a la identidad, porque hubo una performatividad que ella decidió cambiar. Entonces, el principio de la buena fe va a sostener a que es la misma persona. Pero esto no quiere decir que vamos a plantear una nulidad del contrato o algo mucho más complejo, porque acá lo que prevalece es el concepto de la identidad como persona humana. Está claro, nos puede suceder en la variabilidad de los contratos, nos puede suceder en la variabilidad del ejercicio profesional. Recibo el título con el nombre de Griselda Rollano, pero en el ejercicio de mi profesión aparezco con el tiempo decidiendo ser la ingeniera Francisco Rollano. O sea, eso es algo mutable que hace a la calidad de la persona humana y es un tema sensible y de identidad que nosotros no podemos decir no lo aceptamos en el sentido de que esto era inmutable. A eso me interesa que tengamos en cuenta que eso nos puede acontecer, nos puede suceder. Si yo decido, así como usted dice, cambiar el nombre, también tengo derecho a que mi título también se le cambie el nombre, ¿verdad? Así es, señorita, así es. Así es, alumno. Así es. Perfecto. Una consulta. La prioridad es la persona humana. ¿El nombre está relacionado con el género? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Porque digo, o sea, usted hace rato dio el ejemplo de Francisco Rollano, pero esa Sí. seguiría siendo mujer, Francisco Rollano. ¿Y vos qué pensás? ¿Que nosotros nos encapsulamos en los cuerpos por un género? No. Nosotros nos encapsulamos, el cuerpo no puede ser materia de encapsulamiento de un derecho, de una identidad. Esta es una teoría de los cuerpos que es bastante necesaria abordarla en este momento en que estamos tocando un tema tan sensible como es la identidad de la persona que ustedes le van a destinar su servicio o cómo se van a vincular o cómo se van a relacionar. Les vuelvo hacia atrás. Cuando uno, en el acto de nacimiento, en el acto del reconocimiento del hijo, en la partida de nacimiento, concurre a asignar la identidad y elige un nombre, lo elige desde una corriente prácticamente binaria. Elige un nombre que muchas veces luego, con el tiempo, no puede encapsular a la persona. Es decir, a mí mi mamá fue hermoso, me preparó todo el Moisés Rosa y luego me asignó con el nombre Griselda, que era una asignación de un cuerpo desde el punto de vista de un género y un concepto binario, pero yo con el decurso del tiempo, cuando recibo mi título como Griselda, a los meses decido ser Francisco, o Griselda, pero no en virtud de un género femenino. Es decir, no nos encapsula el cuerpo en una normativa. Profesora, pero eso siempre fue así, porque antes había personas que se llamaban María José o José María y
Bueno, antes, ¿saben qué? Había un estándares en el registro civil donde no podía consignarse, por ejemplo, María José a el género masculino. Tenía que ser José María. Ya era como la orientación que la empleada del registro civil le decía, no le podés poner María José al varón, tenés que ponerle José María. Y si era mujercita, no le podía poner José María. Era como que tenía que dar el primer nombre, que era el nombre del género femenino o del género masculino, la asignación para acompañarlo con los José. Y eso sucedía con los María José y los José María. Pero a partir de el 1 de agosto del 2015 cambia este concepto. Cambia porque la performatividad del ser humano es lo que tiene incidencia en el ejercicio de los derechos. Antes no era así. Antes no era, y era como... Profe, pero eso no se hacía en base a una cultura, que no, porque no existía una ley que te diga, no puedes ponerle María José o José María, sino en base a una cultura que luego va desarrollándose o avanzando, por así decirlo. Mira, yo no le diría que sería cultural, sino una autopercepción y un crecimiento de que haya... Hola, hola. Sí, profe, ¿se le escucha bien? Sí, profe. Bárbara. Sí, ahí nos comentaba la compañera del cambio histórico. Sí, es un cambio histórico, y este cambio no podemos estar sordos o alejados de la realidad y de lo que nos puede pasar en el marco contractual. Un segundo. Bueno. No, después no te olvides de nuez. Sí, y después sí. Te... Yo estaba aislada, pues, todo este tiempo he estado aislada. Por eso ahora voy a ir a Cafayate el fin de semana. Bueno. Hasta luego. Hay una sola prueba que no he podido sacar fotocopia. Entonces, yo creo que tenemos que tener una vivencia de lo que aconteció a partir del 2015, del aspecto humano, porque ¿se acuerdan que estábamos hablando de esta pirámide de Kelsen? Y que en la punta la Constitución tira la línea e ilumina las relaciones jurídicas. Bueno, uno de esos son los tratados de derechos humanos, donde establece este principio del reconocimiento de la identidad. Vamos a volver, porque hay muchísimo de esto para ver, se lo hemos subido en la plataforma, hay aspectos que no podemos negarla y tienen vinculación e interés, porque a mí lo que más me interesa es que veamos qué nos puede acontecer en el ejercicio profesional. Vamos al segundo atributo que tiene esta persona. Todas estas personas humanas tienen un domicilio. Es decir, un lugar donde van a estar ubicadas por el derecho para el cumplimiento de sus obligaciones y para el reclamo, el ejercicio de sus derechos. Estos domicilios pueden ser los domicilios reales, que es donde la persona efectivamente está. A ver, yo le pregunto, el domicilio de Miranda, Miranda Vázquez, ¿cuál es tu domicilio real? ¿Cuál es donde vos vives y estás para el cumplimiento de tus obligaciones? Sixto Vejero 2828. ¿Vos sos de Salta? ¿Vos sos de Salta? Sí, Salta. Bien, Salta. ¿Te imaginas, Miranda, si vos fueras de Tartagal? Entonces, pudieras tener un domicilio real en Tartagal y alquilas en Salta. Entonces, el contrato de alquiler va a establecer un domicilio que es ponele Manzana 4 de Barrio Castañar. Ese es un domicilio especial. El real es donde vos efectivamente estás para el cumplimiento de tus obligaciones. Y el especial para el cumplimiento de un determinado contrato. Tiene validez para ese contrato.
Los funcionarios tienen domicilio también en el lugar donde cumple sus funciones. Por ejemplo, el gobernador Sáenz en domicilio en el Gran Bur. Los jueces en el domicilio de sus residencias, de sus despachos judiciales. Es decir, que el domicilio donde la persona está para cumplir sus obligaciones, y es un atributo que va con la persona. Luego, otro atributo que tienen las personas es el... Profe. Sí, adelante. En el caso del domicilio, en el tema contractual, por eso se agrega la cláusula de que en caso que cambie de domicilio se tiene que notificar por medio fehaciente a la otra parte. Así es. Tal cual, porque son presunciones. Vamos a otro tema. Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo de domicilios especiales? Son los que se consignan, los que se establecen para el cumplimiento de determinados actos jurídicos. Tomemos un ejemplo, tomemos al gobernador Sáenz. Él tiene un domicilio real, donde vive, no sé, será donde está su familia, donde estuvo antes de ser elegido gobernador. Pongamos la Lerma 450, ahí estuvo siempre, ese es el domicilio real. Tiene un domicilio legal, que es donde cumple sus funciones, sería el Gran Bur. Él tiene un hijo, y su hijo estudia en Buenos Aires, y para ese hijo contrató un alquiler en un departamento en Caballito, en Perón 4050. Entonces, y él constituyó un domicilio para ese contrato y para el cumplimiento de ese negocio en Perón 450. Entonces, los incumplimientos derivados de ese contrato no se los pueden exigir en Lerma 4020, ni tampoco en el Gran Bur, porque él actuó para ese contrato y en esa relación jurídica. ¿Entendido? Vamos ahora a otro atributo para no quedarnos atrasados y poder llegar a la capacidad. El otro atributo es el patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio. Entonces, a ver, ¿quién puede ser? A ver, cuando nosotros caminamos por la calle y vemos personas humanas que son homeless, o sea, personas sin casa. Entonces, preguntamos, ¿tiene patrimonio? A ver, Mauricio Corbalán, ¿tiene patrimonio esa persona? ¿Qué te parece a vos? Yo creería que no. Para mí el patrimonio es algo tangible, más relacionado al capital económico. Yo diría que no. Mira, Mauricio, yo te digo, anda ahora vos esta noche y acércate ahí en la zona de Valderrama, donde hay muchos homeless, y vas a encontrarte que si le quitas el abrigo, te va a dar una piña, porque es su patrimonio. Si le quitas el colchón, aunque que se lo dio tal persona, te va a dar una buena reprimenda. Entre ellos mismos se discuten. Bueno, pero viéndolo con lo poco que tiene, sí, qué sé yo, desde el punto de vista de la vestimenta, sí puede ser que ese sea su patrimonio. Es su patrimonio, porque Mauricio, el patrimonio son las cosas que uno tiene, materiales y también inmateriales. Resulta que esta persona, este homeless, decidió irse de la casa, pero es propietario de, ¿sabes de qué, Mauricio? De una propiedad que tiene en Tartagal, y no se la ve, no la está aportando. Entonces tiene patrimonio. Pero no solo se comprende, Mauricio, con las cosas materiales, que es ese colchón que ahora decidió tener esta vida, o con ese patrimonio que tiene derechos hereditarios de una tía que falleció y que en Tartagal le correspondería, sino también con esos derechos y acciones, y con el derecho a la salud, el derecho a ser respetado. El patrimonio es no solo las cosas materiales, sino también lo inmaterial, susceptible de una apreciación pecuniaria. Él tiene derecho a que se le dé protección en esta situación de pandemia, en alimentos. Mauricio, ¿le vamos viendo la otra visión? Entonces, patrimonio no es solo la cosa con la que portamos, Mauricio, la cosa material, sino también lo inmaterial, como los derechos. El patrimonio es todo el atributo que puede identificar y cual que puede portar. Los derechos en ejercicio también. ¿Vamos, Mauricio, por ahí? Sí, perfecto, profesora. Entonces, toda persona tiene un patrimonio. Por ejemplo, uno puede creer que no, pero tiene el derecho a la salud. Tiene el derecho a la salud, y a la salud pública. Bien, el mundo del patrimonio
es Profe. importante. Sí, ¿quién habla? Mauricio Albornoz, ¿el derecho a la vida es un bien inmaterial? Es un derecho. Y entonces hemos dicho que el patrimonio son las cosas materiales como las inmateriales. Y la vida sí. ¿M? Si alguien lo matara a esta persona, ¿m? Y sus herederos tendrían el derecho a que sea resarcido, a pesar de que ellos, a pesar de que él no tenía un bien material tan suntuoso, la vida es en sí misma. ¿M? Nadie puede salir a circular con un auto para matarlo, nadie le puede quitar la vida, su vida es ponderable, su derecho a la vida es ponderable. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a la importancia que tiene el patrimonio. Y vamos a bajar un poco a lo que dice Mauricio. Mauricio Corbalán nos dice, bueno, yo entiendo el capital. Me parece muy bien, Mauricio, lo que vos estás aportando. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que el día de mañana, cuando vos vayas a realizar contratos, dejes de analizar la posible cobrabilidad de ese contrato. Doña Rosa te dice, bueno, levántame una medianera, pero resulta que ella es inquilina y ni siquiera los muebles son de ella. Tiene un comodato, nada más de esos muebles y los está usando. Y después cuando vos le quieras cobrar la ejecución de la medianera, no te la pagas. Entonces, el patrimonio es, anoten bien, la prenda común de los acreedores. Es donde la persona puede exigir después el cumplimiento de sus obligaciones incumplidas. Porque está la materialidad, como dice Mauricio, está el capital. Entonces, yo no puedo aventurarme a entrar en contratos si previamente no conozco con qué me va a cumplir el contrato. Y el patrimonio es la prenda común para todos los acreedores. ¿Hasta ahí vamos, Mauricio? Sí, profe. Perdón, estaba tomando apuntes, por eso no contesté. No, está bien, mientras estemos en onda, eso importa. Bueno, me parece muy bien, Mauricio. El cuarto atributo es la capacidad. Y esto quiero que estemos atentos. Siempre me pasa que cuando llego a la capacidad ya son los últimos minutos. Quiero que la lean. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y ejercer las obligaciones. Y ser titular de sus derechos. Entonces, una persona por nacer, como habíamos dicho, la que está concebida en el seno materno, es titular del derecho a la vida. Aunque hay discusiones respecto de esto, y la madre también tiene titularidad del derecho a interrumpir ese embarazo, pero es un derecho a la vida. Y entonces puedes recibir bienes en donación a futuro. Por supuesto que se van a confirmar con el nacimiento con vida, pero ya el derecho puede instrumentarse a favor de esta persona, puede recibir un patrimonio. Ahora, ¿puede ejercer esa persona los derechos? ¿Puede ella por sí ir a pagar o pagar los impuestos? No puede, porque hay una imposibilidad física. Lo mismo acontece con los menores. Los menores, hasta los 13 años, pueden ser son titulares del derecho, y pueden ejercer algunos derechos, como las compras al menudeo, pero son titulares del derecho, pero no pueden ejercerlos por sí, porque no les falta una maduración para el acto trascendental de la vida jurídica, que es la compraventa. Entonces, hay necesidad de que esa diferencia a la baja del razonamiento sea suplido por un apoyo que viene a sostenerlo en el momento del acto jurídico que pretende ejecutar. Entonces, la capacidad tenemos que entenderla como la titularidad, y es un atributo que tienen todas las personas. Y la ausencia de capacidad se llama incapacidad, y se suple con el apoyo, o bien con la asistencia de los padres como representantes legales. Y es la titularidad. Y la capacidad de derecho. La capacidad de hecho o ejercicio tiene que ver con poder ejecutar los derechos. Y a veces esto acontece de que no se puede ejecutar porque falta la persona, o bien porque falta ese entendimiento, ese razonamiento. O sea, todo el mundo es capaz de derecho. Porque nosotros no tenemos la esclavitud donde los esclavos eran como cosas, ¿no? Todos tenemos capacidad de derecho.
Todos podemos ser titulares de derecho y todos tenemos derecho. Ahora, el ejercicio sí tiene algunas restricciones, y esa restricción se suple con el apoyo de los padres, o bien del representante, o bien de un apoyo para los casos de personas que tienen capacidades especiales. Entendido lo que es la capacidad, entonces, para cerrar este tema de la persona humana. La persona humana es ese ser a quien se le reconoce la dignidad, la integridad, la identidad, y tiene estos atributos, que son el nombre, el domicilio, el patrimonio y la capacidad. ¿Cómo contracara la persona física o persona humana muchas veces no puede lograr ciertos fines? Entonces se vale de algunos medios, va a crear algunas personas. Y entonces entramos en el campo de la persona jurídica. Entonces nosotros en 1810 caminamos hasta 1853 para crear el Estado argentino, ¿verdad? Entonces cuando creamos el Estado argentino, todos hemos delegado parte de nuestra voluntad para llegar a una meta o un fin organizacional, político, jurídico, que es el Estado argentino. Bueno, las personas jurídicas son las creaciones artificiales que suman voluntades de personas humanas, y que nacen por ley, como por ejemplo el Estado argentino nace por la Constitución, el Estado salteño nace por la Constitución, y o bien nacen por actos que los reconocen las personas, el Estado, mediante la conformación de un estatuto, o bien de una ley que les otorga nacimiento y los manda a existir en el mundo del derecho mediante la asignación de una ley que genera el surgimiento de esta persona y que va a aglutinar a distintos miembros que las componen. Entonces, las personas jurídicas son creaciones intelectuales, ideales, por las cuales se establecen o se organizan fines para un determinado objeto común que el hombre solo no los puede conseguir. Entonces encontramos personas jurídicas públicas, como por ejemplo la República Argentina, o la provincia de Salta, o la localidad, o la ciudad de Cafayate, o la localidad de Camposanto. Encontramos personas jurídicas de derecho público propio, como son esas el Estado, o personas jurídicas de derecho público no estatal, como por ejemplo el COPAIPA, al quien la ley le ha creado y le ha dado un fin para aglutinar a todos los ingenieros. O bien personas jurídicas del derecho privado, que pueden ser comerciales o no comerciales. Por ejemplo, esta empresa constructora es una persona jurídica privada comercial, con fines de lucro. Pero también hay personas jurídicas privadas, como por ejemplo Boca Junior, Juventud Antoniana, que no tienen un fin comercial, sino un fin altruista para un determinado grupo. Entonces, queda claro lo que es la persona física, persona humana y la persona jurídica. Vamos a volver sobre las personas jurídicas en la próxima clase para terminar de clasificarlas. Pero, ¿qué características tienen? Estas actúan por medio de sus representantes. Entonces, ¿quién representa a ver, Lucas Mariscal, ¿quién representa al Estado argentino? ¿Quién representa? El presidente. Bien, y en la provincia de Salta, ¿quién la representa? Nuestro gobernador. Bien, y en el club, las personas jurídicas, por ejemplo, Lucas, las personas jurídicas de derecho privado, como por ejemplo Boca Junior, o no sé si sos de River Plate, a ver, o algún club tuyo que te interese. No sé mucho del fútbol, pero sería el presidente o... ¿Tenés algún club? No, no soy del fútbol, profe. Bueno, pero de algún club, de cualquier otra actividad deportiva, alguna asociación. No, no sé del deporte. Bueno, vamos a salir entonces al ámbito vamos a ir, Lucas, al ámbito de la primera asociación a la que perteneces. Vos perteneces y alguien te representa a nivel educativo, y se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llaman tus representantes? Y que tenés miembros del consejo. ¿Cómo, profe? El centro de estudiantes. Es una persona sí, claro. Sí, perdón. Claro.
Ahí tenemos representantes. Entonces vos no actuás por ellos, sino que ellos se representan y a través del consejo directivo van los representantes. Es decir, las personas jurídicas tienen sus representantes y ellos son los que actúan. Y la atención, la característica que tienen es que son totalmente diferenciadas de las personas físicas que las van conduciendo, las personas humanas que las van conduciendo. Son creadas por ley, o bien nacen por una autorización del Estado y salen al mundo jurídico a través de sus representantes. Hay una personalidad diferenciada y tienen un patrimonio totalmente diferente del patrimonio de las personas que las representan. Esa se llama la teoría de la diferenciación de las personas. Hasta ahí vamos, entonces la clase que viene vamos a seguir. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Yo ahora voy a abrir el WhatsApp para que nos quedemos media hora más por si necesitan algo. ¿Alguna duda? Profe? ¿Cómo? Que tienen patrimonio diferente a las personas y Sí, ¿qué ley dijo? Sí. Nacen por ley, por ejemplo, las públicas. ¿Cuál es la ley que creó al Estado argentino? La Constitución. ¿Cuál es la ley que creó a la provincia de Salta? La Constitución de la provincia de Salta. ¿Cuál es la ley que creó a la provincia de Mendoza? La Constitución de Mendoza. Nacen por ley. La Universidad Nacional de Salta nació por ley, tiene su ley de creación. Entonces es una persona de derecho público. En cambio, Rivas S.A. es una persona de derecho privado, necesitó autorización para funcionar, se le aprobaron sus estatutos, y son personas totalmente diferentes de los sujetos que la integran. La teoría de la persona diferenciada. Bueno, vamos a volver sobre esto, no se preocupen. Y volviendo a responder lo que nos había dicho Nicolás. ¿A dónde anda don Nicolás? Hablábamos de que, ¿qué pasa si la persona, ¿se acuerdan? Desaparecida, declarada por sentencia, vuelve. Ahora lo vamos a resolver. Y si vuelve y el patrimonio no ha sido dispuesto por una sucesión, va a tener que pagar las deudas con ese patrimonio y recupera su patrimonio. ¿Nico? Disculpe, profe, ¿cómo me dijo? Vos me preguntabas qué pasa si la persona vuelve. Entonces, bueno, si vuelve después de haber sido declarada ausente, va a recuperar lo que no se haya dispuesto, lo que no se haya desaparecido, lo que continúa en el régimen del derecho a nombre de él. Recupera esa aptitud. Se imagina que si alguien declaró ausente a una persona y lo hizo de mala fe, porque no buscó o no cumplió los presupuestos legales. Bueno, va a ser declarada nula nulo todo ese procedimiento. Puede suceder, puede suceder. Es un tema de debate. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Vamos cerrando entonces, Leonel. Listo, voy a dejar abierto el chat para que hagan las preguntas que sea necesario, ahora las voy a abrir. Y hasta las 9:30. Y ¿alguna otra cosita más? Bueno, y vamos a comenzar la semana que viene con los temas particulares. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego.